Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Oh, qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminan por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. Hay un canto nuevo en mi ser, es la voz de mi Jesús, que me dice ven a descansar, tu paz conquisté la cruz. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esa nota celestial. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. Yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en Él hallé un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera. Lo que en esta vida soy, lo debo a Él. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado, por su amor y su bondad. Señor, que pudiera yo darte por tanta bondad para mí. Me basta servirte y amarte, es todo entregarme yo a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida, pues yo soy feliz, pues yo soy feliz por ti. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Hermanos, damos gracias al Señor por permitirnos compartir el capítulo 6 de Gálatas. Los primeros 10 versículos hemos titulado Restauración y Constancia. Gálatas 6, del 1 al 10. Vamos a leer juntos la palabra del Señor. El texto dice: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado.
sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Bueno, pues gracias al Señor por este texto que podemos compartir en nuestro programa de iglesia local. Es el último texto de Gálatas. Y bueno, queremos enfatizar este capítulo, este párrafo, esta parte del capítulo, como restauración y constancia, porque es una continuación de lo que Pablo habla a la iglesia que estaba regresando a un judaísmo ritualista, a una conducta de ceremonias, de poses, de no tener en el corazón vida espiritual. Y esto era una decisión muy grave de parte de los Gálatas. Entonces Pablo tiene una exposición de las obras de la carne y las obras del espíritu, el fruto del espíritu y las obras de la carne, que son dos palabras muy distintas. Pero ahora tiene una continuación en este capítulo, pero recordamos que originalmente es la misma idea. Está continuando ahora a que la gente que tiene el deseo de estar guiado por el Espíritu, deseamos andar y vivir por el Espíritu, tengan estas dos características, restauración y constancia. Tenemos que decir que la restauración es una ayuda o una generosidad para alguien que tiene en este momento una necesidad, pero también la constancia es un compromiso. Es un compromiso para que continuemos en la obra del Señor. Vamos a ver que en Gálatas se dice que hay oportunidades para servicio. En este texto se involucran al menos 5 ideas. Restaurar, amor, humildad, honestidad y santidad. Entonces, aunque el párrafo lo vamos a dividir en 2 grandes temas, los subtemas son 5. La restauración como una capacidad de volver a colocar algo en su lugar, que es parte importante del tema. El amor como la base de todas las relaciones y de la restauración que tiene que haber en la iglesia. También habla de la humildad de los que van a restaurar, porque es un proceso en la iglesia. Una iglesia cristiana tiene que estar preparada para restaurar, no solamente para evangelizar o para manejar personas que no fallan, sino aún aquellos que cometen faltas, como dice el texto, les podemos regresar a la comunión con el Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, con la gran ayuda de Dios en todo. Pero también hay honestidad y santidad. La honestidad es que nunca atribuyamos algo que no es correspondiente para nosotros, algo que no es nuestro, que no hemos realizado el ministerio, que no es una característica o una cualidad. Nunca tenemos que atribuirlo, porque hay una cierta malicia allí de personas que tratan como de quedar bien por lo que otros hacen. Entonces en la iglesia tenemos que tener esa honestidad en este contexto. Y finalmente la santidad, que decíamos, la palabra es apartarnos del pecado para consagrarnos más a Dios. Cada día nos separamos más del pecado y nos seguimos consagrando a Dios. Vamos a hablar entonces de 2 compromisos para los cristianos. 2 compromisos que tenemos como cristianos si queremos ser guiados por el Espíritu y dejar las obras de la carne. El primer compromiso es restauración. Gálatas 6 del 1 al 5, Pablo habló acerca de una restauración espiritual. Entonces, este capítulo que termina con toda la disertación de Pablo respecto a la ley y la gracia, respecto a las ceremonias judías y lo que tenemos en Jesús, que es incomparable, esta obra del Espíritu Santo en nuestra vida, que es cotidiana, que es de bendición, que es permanente, tiene ahora una continuación de tema en cuanto a una necesidad de restauración. Dice el versículo 1, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, indudablemente la dirección del Espíritu Santo es precisa en este gran autor, en este gran escritor, teólogo, maestro, misionero, porque después de hablar de la ley y la gracia, después de hablar de lo que es espiritual y lo que es carnal, ahora tiene una conclusión verdaderamente así, en un aumento de importancia, de intensidad para nosotros, en lo que es necesario para nosotros, porque dice de una posibilidad.
Dice, si alguno fuere sorprendido en una falta, es un modo subjuntivo. Todos entendemos, es de posibilidad. O sea, no se espera que los cristianos tengamos faltas, pero hay una posibilidad. Hay una lamentable posibilidad por nuestra carne. Como está describiendo anteriormente las obras de la carne, que son 17 en este capítulo anterior, capítulo 5. Bueno, dice, si estas personas, alguno que es creyente, es sorprendido en una falta, ustedes que son espirituales tienen que hacer algo. Entonces notamos aquí que hay un discernimiento. Recordamos, la palabra discernimiento es separar lo que es bueno de lo que es malo. La palabra diacrino es así como una separación muy tácita, muy concreta. Esto es bueno, esto es malo. Entonces tenemos que ser muy concretos con esto, porque hoy en la sociedad, en la filosofía, en las ciencias, en muchos lugares, ya no se quiere manejar absolutos. Hay un relativismo así de una manera exagerada, ¿verdad? Pero la palabra del Señor dice que tenemos que decir qué cosa es buena y qué cosa es mala, qué conductas son buenas y cuáles conductas son malas, según la palabra del Señor. Y dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Entonces estamos hablando de creyentes. Lamentablemente los creyentes podemos aún cometer pecado. Como dice Primera de Juan, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Esa frase de Primera de Juan se refiere a una acción constante de Jesús, que nos sigue limpiando de todo pecado porque ya nos perdonó, ya nos transformó, ya somos salvos, pero seguimos todavía con muchas conductas de pecado. Batallamos, como dice aquí, con la tentación, que es un tema muy complicado porque algunos tienen posturas muy distintas al respecto, pero dice aquí nada menos que este gran autor que es posible que sea sorprendido en una falta. Ahora, esta palabra sorprendido indica que la persona no quiere ser descubierta. La palabra sorprendido quiere decir cómo detectar algo que la persona quiere mantener oculto. Generalmente nuestro pecado lo mantenemos oculto. Solamente cuando hemos perdido toda sensibilidad, cuando ya no queremos estar con el Señor, que somos apóstatas, nos apartamos de la fe. Pero dice aquí Pablo, si alguien es sorprendido en esta falta, aquí la palabra falta se puede traducir pecado. Pecado o alguna falla que necesita corrección en la iglesia. Y de eso hablaremos enseguida, ¿no? Y dice, ustedes que son espirituales. O sea, estas personas espirituales son descritas en este contexto. Porque hay personas que piensan que ser espiritual es tener cierta percepción o una actitud de superioridad, algunas cosas que no tienen nada que ver con el texto. El texto dice son espirituales porque tienen una capacidad de separar lo que es bueno y lo que es malo y atender a una persona que todavía puede ser rescatada de una conducta pecaminosa. Es una parte del fruto del Espíritu Santo. Esas 9 partes del fruto del Espíritu Santo habla de un carácter perfecto, el carácter de Cristo. Y también habla de una madurez. Entonces decimos aquí, se necesita realmente estar en las cosas de Dios consagrado, estudiando, preparándonos, meditando en las cosas de Dios con esa constancia que veremos enseguida, pero realmente sí necesitamos enfrentar la necesidad de restauración. Y dice, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Entendemos perfectamente que restaurarle es un modo imperativo, es una orden. O sea, la iglesia es llamada a restaurar. Ahora, la palabra restaurar es muy fuerte porque realmente se usaba mucho cuando hay una dislocación en un hueso. Cuando un hueso está dislocado, se sale literalmente de la coyuntura donde está puesto y diseñado. Es doloroso. Las personas que han pasado por este tipo de accidente o trauma o cualquiera que sea la causa, dicen que es muy doloroso. Pero es indispensable colocar el hueso nuevamente en su lugar, a la coyuntura, a los ligamentos, los médicos saben esto, para que ese miembro se pueda recuperar. Sin embargo, si no se hace esa restauración, ese miembro se puede perder. Puede perder funciones, puede tener una serie de consecuencias. Entonces la restauración, así como en lo físico es indispensable, en lo espiritual es indispensable. Todos los cristianos podemos tener una dislocación espiritual, podemos tener una falla, un trauma, golpe, carne, pecado y necesitamos ser restaurados. No nos podemos quedar así, no es el plan de Dios. Lamentablemente muchas personas que caen en pecado, estando en el contexto de la iglesia, ya no quieren luego continuar, ya no quieren seguir en las cosas de Dios. Pero dice aquí una definición completa de la restauración, dice restaurarle, proceso doloroso, pero necesario, indispensable. De otra manera, la persona se puede separar del cuerpo de Cristo. Pero también dice con espíritu de mansedumbre. Recordamos que la palabra espíritu es muy mal traducida, porque es pneuma, con P al principio, y la palabra aquí no significa algún demonio, ni algún espíritu bueno, algún ángel. La palabra espíritu se traduce aquí como intención, carácter o intención. La palabra espíritu tiene 17 traducciones.
Por eso tenemos a veces mucha mala interpretación en este sentido y hay gente que todo lo espiritualiza pensando que son demonios o que son ángeles o cosas así, cuando realmente se refiere a intenciones, actitudes, carácter o una apariencia. Entonces dice espíritu de mansedumbre, o sea, es parte del fruto del espíritu, que es la mansedumbre. Vamos a restaurar con una intención total de mansedumbre, o sea, un carácter controlado. En la iglesia no tiene que haber gritería, no tiene que haber aspavientos así de gente que trata de gritar y de decir que los demás el pecado y señalar. Se requiere mucha mansedumbre. De hecho, se requiere mucha prudencia y sobriedad. Como decíamos que la palabra sobriedad tiene mucho que ver con las 9 partes del fruto del Espíritu Santo, hay que restaurar de manera discreta, restaurar de manera profunda, de manera personal. Pero dice algo más todavía el versículo 1, porque la tercera parte, la parte C del versículo dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, esta frase nos habla de humildad. Por eso decíamos la humildad. Nadie estamos exentos de caer en pecado, ni tenemos niveles espirituales. Ahí hay una teología muy falsa respecto a de que ya los cristianos no pecan o que estamos en una santidad así totalmente inaccesible a lo humano. Y realmente no queremos caer en pecado, pero podemos caer. Por eso dice aquí, si alguno cae, y considérate tú, no sea que tú también seas tentado, o sea, caer en la tentación, que es una parte teológica muy importante, muy complicada para algunos de entender, pero los cristianos podemos ser tentados. Entonces, en esta posibilidad de que yo sea tentado, incluso caiga en pecado, tengo que hacerlo con mucha humildad. Siempre recordando que soy un ser humano, que tengo limitaciones, que he fallado mucho delante de Dios, y que solamente por su gracia me permite servir. Entonces, esta posibilidad de pecado hace que restauremos con mansedumbre a las personas, con calma, con tranquilidad, con discreción. Por eso decimos, hay reglas para la restauración. No nada más cualquiera puede tomar la decisión o a su manera o a su criterio. Casi siempre es en el contexto del cuerpo de Cristo. Siempre decíamos, con una gran atención pastoral o en las iglesias que no son muy numerosas, pues los que están mucho en la restauración son el equipo pastoral de la iglesia. Pero dice, no sea que tú también seas tentado. Habla de esa posibilidad. Dice versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Este versículo habla de ayudar con una carga. Literalmente algo que es muy pesado para alguien, pero es la parte enseguida de lo que es el pecado en alguien. O sea, esta carga de los demás no se refiere a trabajo, ministerio o carácter, se refiere a un pecado. Sobrelleven los pecados de alguien. Lamentablemente, cuando alguien peca, tenemos que sobrellevarlo. Y ya hablamos de atención, hablamos de disciplina, hablamos de corrección, hablamos de la idea de ayudarle a poder regresar, como decíamos, un gozo a su lugar, volver a esa coyuntura, también en lo espiritual, que las personas regresen al Señor Jesús. Es también una gran carga apartarnos de Dios. Si los cristianos de verdad amamos al Señor, nos tiene que doler apartarnos de Él. Solamente que fuéramos actores o no creyentes, no pasa nada con el pecado. Podemos pecar y seguimos de una manera muy hipócrita. Pero si estamos en Cristo, el pecado nos va a lastimar siempre. El pecado nos hace mucho daño, nos debilita y nos inhabilita hacia las cosas del Señor. Entonces dice aquí el apóstol Pablo, sobrelleven esa carga, que puede ser que alguien sea tentado y caiga en un pecado. Ayúdenle a restaurarlo. Y dice, y cumplan así la ley de Cristo. Aquí no está explicada cuál es la ley de Cristo. Entendemos que es la ley del amor. El amor, el ágape, el amor perfecto, espiritual, que restaura, que se interesa por los demás, es un amor que también corrige. Es un amor perfecto. Entonces, la ley de Cristo es el amor. Necesitamos amar a las personas porque de esta manera podemos ayudarles para que regresen en las cosas del Señor. El único problema que tenemos cuando alguien es apóstata, o sea, recuerden, apóstasis quiere decir, literalmente es prepositivo, ponerse a un lado. Eso quiere decir apóstasis, ponerse a un lado. Solamente las personas que no quieren ser corregidas, que no buscan ayuda pastoral, que no buscan consejo, que no buscan regresar a las cosas de Dios, no podemos obligarles. Y también incluso hablamos de disciplina. Cuando alguien daña a la iglesia o lastima a personas en la iglesia, hablamos hasta de una expulsión. En la iglesia, esto es algo muy complicado, no es fácil de manejar, sin embargo es parte de la restauración. Necesitamos corregir con vigor todo aquello que sea pecado. Lo que la palabra no marca como pecado no podemos corregirlo, porque hay personas que a veces piensan que todo es pecado o hay quienes piensan que nada es pecado. Esos dos extremos tenemos que equilibrar con la palabra. Si la palabra marca que algo es pecado, como acabamos de ver los 17 pecados que habla aquí en Gálatas y en Romanos 1, otros tantos, y en 1 Corintios, bueno, esa lista de pecados se tienen que restaurar.
Solamente que la persona no quiera arrepentirse o reniegue del Señor, entonces pues nos toca orar por ellos, pero ya no son parte de la comunión cristiana. El versículo 3 dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Este versículo es fuerte porque habla del contexto de la restauración, o sea, aquellos que creen que porque tienen a Cristo en su corazón pueden pecar y no pasa nada en su vida. O aquellos que pueden restaurar así con esa soberbia, sin esa mansedumbre, esa es la falla del carácter, se creen ser algo. Recordamos, el error es la ambición de ser, siempre el deseo de la imagen de ser. Como dicen por ahí, ¿no? Que es la apariencia que tenemos, eso es el ser allí. Algunas personas tienen mucha apariencia y quieren aparecer en algún evento, en alguna restauración, en alguna circunstancia, y no es el plan. Realmente se necesita profundidad, se requiere, como decíamos, por lo menos siempre el reporte, supervisión y corrección pastoral de la iglesia para poder restaurar a una persona. Porque incluso puede darse el caso de que algo no requiere restauración. Algunas fallas menores de carácter, alguna circunstancia donde podemos tratar de aconsejar y corregir en algo, no se requiere una restauración mayor o una disciplina en la iglesia. Pero si es algún pecado, algo que daña a la persona, que la palabra marca como pecado o está dañándose a la iglesia, entonces sí tenemos que intervenir de una manera con más autoridad. Pero dice entonces, el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Aquí hablamos del autoengaño, personas que creen que son mejores que otros, que son puestos para corregir, para regañar, para señalar, cuando nadie los ha puesto. Realmente es muy importante en la iglesia la autoridad. Para la restauración se requiere conocimiento, decíamos, y también por lo menos autorización pastoral e incluso informe pastoral. Si hay una iglesia muy grande y hay hermanos que restauran a otros autorizados por el equipo pastoral, siempre tienen que reportar lo que está pasando para que podamos darle seguimiento a esa situación. No que cada quien haga lo que quiera, porque entonces traeríamos allí un desorden espiritual. Dice versículo 4, así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo con respecto de sí mismo y no en otro. Ahora, esta es la continuación de las personas que se creen ser algo y que no son nada y que están haciendo daño o que están en pecado o que no tienen la capacidad de restaurar, una capacidad espiritual de conocimiento, de experiencia, de, como dice la palabra, ¿no? La palabra episcopo, alguien que supervisa a otros porque tiene una capacidad y tiene una bendición puesta por Dios. No cualquier persona puede estar siendo puesta ahí como un supervisor. Y dice entonces que cada uno someta en su prueba, a prueba su obra, quiere decir que cada uno tenga un ministerio personal. Algo que se pone en la iglesia, que se autoriza, que se organiza. Por eso decimos en la iglesia siempre tenemos un gran equipo, un precioso equipo de trabajo, pero hay algunas tareas delegadas que ya podemos hacer y hay tareas que no delegamos y que no tendrán que hacerse. Que en muchas ocasiones hay personas que lo hacen, a veces con buena intención, a veces con mala intención, y tendríamos que ver allí que haya una corrección para que no cualquiera haga lo que quiera en la iglesia. Y dice aquí entonces, cada quien someta a prueba su obra, o sea, analizar mi obra como creyente. Quiere decir discernir qué soy en el cuerpo de Cristo. ¿Qué cualidades tengo, qué dones tengo, qué talentos me puso Dios en el cuerpo de Cristo para que yo haga esa función. No puedo hacer funciones que no me corresponden. Funciones en las que no he sido delegado, que no he sido autorizado, funciones que no están como parte de mi trabajo, no tengo que hacerlo, porque eso sería como soberbia. Personas que piensan que pueden hacer lo que quieren, no entregar reportes, que no están de acuerdo con la comunión, que no se dejan corregir, tenemos ahí un gran problema. Dice, entonces tendrá motivo de gloriarse solo con respecto de sí mismo y no en otro. Ahora, esta frase sería así como evitar la presunción. No presumamos de nada. No digamos que somos, que tenemos, que somos ministros, que somos tal cargo, que tenemos tal cosa, porque esto no es algo puesto por el Señor. Evitemos esto, porque ahí dice, alguien se gloria en sí mismo y no en otro. Pasa mucho que hay personas que como que presumen del ministerio que otros hacen. Cuando alguien hace algo hay que reconocerlo. Hay gente que en la iglesia le gusta que se diga cuando alguien hace algo y le agradecemos, pero hay personas que son muy discretas también. Hay personas que dicen, hago esto y no quiero que nadie sepa que yo soy el benefactor o soy el que hizo esta obra. Tenemos que respetar con esa discreción. Pero tenemos que cuando alguien no tiene problema con que digamos una obra, siempre agradecemos. ¿Quién hizo esta obra? ¿Quién entregó este trabajo? ¿Quién supervisó? ¿Quién apoyó este trabajo para que se pudiera hacer? Porque hay personas que sí se están gloriando en otros, que están como diciendo, yo lo hice, se debe a mí, y no es cierto. Realmente cada obra la tiene que hacer cada persona y siempre tenemos que analizar esto para evitar la presunción. Dice el versículo 5, porque cada uno llevará su propia carga. Entonces aquí otra vez la palabra carga es puesta en el sentido del trabajo. El trabajo que cada quien hace en las cosas del Señor, necesitamos saber que es algo individual.
Mi carga, como en la obra del Señor, tengo una función. Puede ser de misiones, puede ser de predicación, de evangelismo, de pastorado, de enseñanza, de administración o de diaconado, de presidencia de algún grupo, de administración, de mayordomía, de cualquier servicio que tenemos en la iglesia. Siempre tenemos también una carga personal. Es nuestra función. Como cuerpo de Cristo, nadie puede estar en todas las funciones. Todos somos parte del cuerpo, somos como un órgano en el cuerpo. No podemos ser poliorgánicos, ¿verdad? No podemos tener así, tengo muchas funciones, realmente las que Dios da por su misericordia, como decían, la enseñanza de los talentos y las minas. Bueno, hay gente que tiene más talentos, parece que tiene más minas, y hay quienes quizás llegamos a tener uno, pero nadie tiene ninguno. Todos tenemos algo que hacer. Pero dice aquí entonces que tengamos esa carga en cuanto al trabajo y que también puede implicar la palabra carga, problemas o aflicción. Parte de nuestro carácter personal, siempre habrá problemas y aflicción. Somos imperfectos, estamos en un mundo imperfecto y sigue habiendo ese tipo de preocupación que tenemos, dolor y a veces también conflictos. Pero Dios nos ayuda para salir adelante. Dios está con nosotros y en la iglesia tenemos que salir como equipo. Por eso hay personas capacitadas para aconsejar, para enseñar, para predicar, para edificar. Tenemos todo un cuerpo muy bien organizado. ¿Cómo nos involucramos en la restauración espiritual? En primer lugar, si algún cristiano cae en pecado, veámoslo como una oportunidad para ayudar. Siempre con discreción, con amor, respetando la decisión de la persona. No podemos imponer y tampoco exhibir públicamente. Solamente cuando alguien es expulsado de una iglesia, que es algo muy difícil, así el extremo de alguien que hizo daño a la iglesia, pero cuando la persona no se requiere expulsión, que se puede corregir, tenemos que hacerlo con discreción. Siempre con discreción, con amor, con mucho respeto. Ahora también, ser espiritual, decíamos, no son sensaciones ni percepciones, porque mucha gente piensa eso, que soy espiritual porque tengo unas percepciones, tengo una sensación, tengo un sueño, En realidad no se refiere a eso. Lo espiritual se refiere a una madurez, a un discernimiento para aprender a ver qué es bueno y qué es malo. Gracias a Dios que en la iglesia tenemos personas que conocen qué es bueno y qué es malo. Quizás usted se sorprenda de ver qué cosas que nos parecen buenas y son malas, cosas malas que nos parecen buenas. Entonces, alguien que tenga una capacidad de corrección, de pastoreo, de enseñanza, vamos a dejar que pueda corregir. Por eso está la palabra, la predicación, la comunión, la enseñanza, los institutos bíblicos, las clases que tenemos ahora en línea para grupos diferentes en la iglesia. Bueno, siempre hay que estar ahí presente. Algo tengo que aprender y recordar con mansedumbre, o sea, con un carácter controlado, recordando que yo también puedo ser tentado. Lamentablemente, cristianos hemos conocido muchos que hemos caído en pecado y se requiere una restauración, ¿verdad? Y eso es muy doloroso, es triste, pero se requiere una restauración. No nos quedemos con el fracaso, no nos quedemos con la pérdida, no nos quedemos con las conductas que nos llevaron a esa dislocación espiritual. Dejemos que el proceso doloroso de colocar, de poner en su lugar, de tener ese dolor y ese impacto nuevo. Realmente para ser restaurados de un impacto se requiere otro impacto de la misma intensidad. Entonces ese impacto va a ser fuerte, nos va a doler, posiblemente sintamos que no queremos, pero si hay la necesidad espiritual de buscar al Señor, lo tenemos que hacer. Hay algunas ayudas, por ejemplo, también cuando hay alguna enfermedad, cuando hay una aflicción o escasez económica, podemos ayudar a esos hermanos, podemos ayudar a esas personas. Hay una necesidad de que los enfermos reciban ayuda. Sabemos que esa enfermedad nos puede debilitar, que realmente nos discapacita en muchas ocasiones, entonces se requiere una ayuda. Qué hermoso es que en alguna enfermedad hay gente que se acercó a nosotros, nos ayudó y siempre ha sido de bendición. Las aflicciones también, ahora que tenemos este tiempo de tanto dolor, de tanta pérdida alrededor, podemos orar, podemos dar una palabra, podemos compartir algo de lo que dice la palabra de Dios al respecto, y también aún en la escasez económica podemos ayudar. Gracias a Dios que todos podemos dar un poco de ayuda, o según nuestra capacidad o deseo, para que de esta manera tengamos esa colaboración en las cosas de Dios. Evitemos la soberbia, la pretensión o sobrevaluarnos. Como dice ahí Pablo, es un versículo muy difícil, pero se aplica igual en la iglesia local nuestra, o a nivel mundial en toda la historia de la iglesia. Si alguien es pretencioso, cree que tiene respuestas, cree que es puesto para algo que no le han puesto, va a dar problemas. Y necesitamos que ese protagonismo se quite. El protagonismo quiere decir como lucirse en la iglesia. Hay gente a la que le gusta mucho lucirse. Y yo hago, y yo he hecho, y yo he estado. Eso no es correcto. Entre más humildad tengamos, mejor. Gracias a Dios por esto, porque podemos llegar a la iglesia. Probar la obra, hacerlo de manera honesta y personal. Mi servicio es individual. No puedo presumir de lo que hacen otros. Siempre en la iglesia decimos, somos la suma del trabajo de todos. La iglesia local es la suma del trabajo de todos.
porque no ha sido una persona o 2 o 5 o 10, somos todos. Y las personas que han trabajado de manera incluso a veces muy humilde, muy discreta, siempre les agradecemos, Dios conoce su obra. Y otros que han sido más notorios o que han estado en otro tipo de ministerios, gracias por su ayuda. Gracias por su ayuda. Pero no tenemos que exhibir nuestra obra presumiendo de lo que otros han hecho. Gracias a Dios que en la iglesia tenemos un cuerpo precioso, nuestra iglesia local es hermosa, es una grande bendición y tenemos talentos y personas con compromisos que nos permiten cumplir con los ministerios ya por casi 35 años por la pura gracia de Dios, solamente por la gracia de Dios. Y la realidad de la carga, o sea, si vamos a tener una aflicción, conflictos y dificultades, en los conflictos necesitamos a alguien que ayude, un mediador, alguien más espiritual, alguien con más experiencia, alguien que tenga una actitud de desinterés para poder de no ser parcial en una decisión, en algo, y cuando nos dice algo que estamos mal, tenemos que ser corregidos. Y también cuando haya dificultades, tengamos que seguir adelante. Como personas, esta es la prueba de nuestra fe, que podamos ser útiles en la restauración. Una iglesia cristiana requiere restauración. No andamos buscando, no nos gusta, de hecho es doloroso, a veces es penoso, pero gracias a Dios por la misericordia que tiene con nosotros. Tenemos que restaurar, y decíamos siempre, personas autorizadas, personas que informan a los pastores de la iglesia, personas que se dejan corregir y se dejan dirigir en el proceso. De otra manera, en iglesias no muy numerosas, pues solamente los pastores o alguien muy cercano dejado por el equipo pastoral de la iglesia para poder restaurar. Pero cuando alguien se involucra sin el conocimiento y sin reportar y sin orden, entonces traemos soberbia y lucimiento que no está bien delante de Dios. Hay un segundo compromiso para los cristianos. Constancia. Constancia. Gálatas 6, del 6 al 10, otra vez un versículo dividido exactamente a la mitad. Y esta segunda parte es un compromiso de constancia. El apóstol Pablo les dijo que tenían que ser constantes. Dice versículo 6, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Entonces cambia radicalmente del que es espiritual y restaura, y la persona que cayó en un pecado o tentación y que tiene que ser restaurado. Ahora el tema es totalmente distinto. Dice, el que es enseñado en la palabra. O sea, el que aprendió la palabra. Podríamos traducir, ¿no? Alguien que conoce la escritura perfectamente. Todos llegamos a la iglesia sin conocer nada, tenemos muchos, pues a veces prejuicios o desconocimiento. Sin embargo, la iglesia es un proceso de enseñanza, desde que nos convertimos hasta que somos llamados a la presencia del Señor. Hay que aprender todos los días, no desconectarnos. Ahora que es conexión en línea, bueno, pues hay que conectarnos a todos nuestros grupos para que no estemos ausentes. Pero dice ahí que el que es enseñado en la palabra, o sea, es el que ha aprendido. La palabra nos enseña el amor, nos enseña la generosidad, nos enseña pues la demostración del amor que nos tenemos, porque la frase haga partícipe de toda cosa buena que lo instruye es muy amplia. Realmente dice partícipe, o sea, comparta. El que tiene una enseñanza en la palabra, comparta con sus instructores. Aquí la palabra que lo instruye es perfectamente traducida. O sea, el que está enseñándonos en la iglesia puede ser un misionero que nos evangelizó, un evangelista en alguna campaña donde Dios lo usó para llevarnos a la salvación, los pastores, maestros y administradores en la iglesia, los hermanos que están a nivel fuera de la iglesia o dentro de la iglesia local trabajando por el evangelismo o por las misiones mundiales, son gente que nos instruye. Todos tenemos instructores. Y hay que agradecerle a los instructores. ¿Sabe? Hay muchas veces como que cierta ingratitud a la gente que nos instruye. Hay un desconocimiento, a veces una ingratitud. Pero realmente si alguien instruyó en la palabra, hay que mostrarle gratitud. Gracias, hermano misionero, por la obra que usted hizo, por llevar la palabra, por tener ese equipo de trabajo, a este evangelista que predica la palabra, que organiza campañas, que no es ningún trabajo fácil. A veces hay mucha crítica a los evangelistas, pero tenemos que ver el trabajo que se hace. Gracias por el trabajo que están haciendo, ¿no? Gracias a los predicadores en la iglesia local, gente dotada por el Señor, puesta, que se capacita, que tiene la disposición para ser parte de un equipo de predicación. Los pastores que alimentan al rebaño. Alimentar y guiar no es fácil, es un alto honor, el más alto honor que puede tener una persona es el llamado a los ministerios que están aquí descritos. También el maestro, por supuesto, desde que somos niños en la iglesia, quienes tuvieron la bendición de ser niños en la iglesia, hubo maestros que les enseñaron. Aún ahora desde cuna, ¿no? Que empezamos a conocer las cosas de Dios, cuando somos niños, adolescentes, jóvenes, adultos y aún ancianos, tenemos gente que nos sigue instruyendo. Dice, comparta toda cosa buena. O sea, es muy amplia la frase, no se refiere a algo específico. Entonces, todo lo que para mí sea bueno, lo puedo compartir con mi instructor.
Es una bendición, una añadidura en las cosas de Dios, la comunión, un testimonio, un saludo. Hermano, hay que ser gente muy agradecida con esto porque los que nos instruyen también tienen una responsabilidad. Son responsables delante de Dios, tienen que dar cuentas delante de Dios, del ministerio. Imagínense dar cuenta de una obra misionera, dar cuenta de un ministerio de evangelismo o dar cuenta de una iglesia local. Eso es mucho trabajo, mucha responsabilidad. Solo la gracia del Señor nos ayuda. Pero qué bueno que alguien comparta cosas buenas con los instructores. Dice el versículo 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que no me sembrare, eso también segará. Entonces aquí hay otro autoengaño, ¿verdad? Decía en la primera parte de los primeros 5 versículos del capítulo 6, el que se engaña no siendo nada y creyendo que es algo. Ahora dice aquí otro, el que se engaña pensando que Dios puede ser burlado, que lo que sembramos nos segaremos. Entonces aquí hay una máxima espiritual que se le llama la ley de la siembra y la cosecha en muchos lugares, la mayordomía que tenemos como cristianos de todo. Nosotros tenemos que administrar lo que Dios nos está dando. Un día de vida es un regalo. Quizás hoy más que nunca lo entendemos, lo valoramos, porque de verdad un día de vida es un regalo inapreciable, que a veces muchos ya no tienen. Muchos que ya no están con nosotros. Pero dice aquí la palabra que si nosotros estamos con vida, estamos con la bendición de servir, con la capacidad milagrosa de servir, con la bendición, entonces vamos a recordar que a Dios no lo podemos burlar. Lo que sembremos, eso también segaremos. Aquí Pablo habla al principio de un principio como de agricultura, ¿no? De agronomía. Lo que alguien siembra, semillas, vegetales, árboles, plantas, comestibles o no, todo lo que alguien siembra es lo que va a cosechar. O sea, no se puede sembrar algo y cosechar otra cosa. Entonces, hermanos queridos, si nosotros queremos cosechar cosas buenas, tenemos que sembrar cosas buenas. Y es un gran trabajo, así como el agricultor, qué trabajo tan pesado. Levantarse de madrugada, comprar los granos, tan caro que todo está en la producción, todo lo que tenemos de complicaciones en este proceso productivo. Imagínense aplicado a lo espiritual. Todo lo que yo siembro, voy a cosechar. Pero recordemos, no puedo engañar a Dios. Estoy cosechando lo que sembré. Y la siembra siempre es un proceso pesado. Como decíamos, ¿no? Despedregar aquellos terrenos, manejar animales o maquinarias el día de hoy, la tecnología que ha avanzado tanto, bueno, es trabajo. Siempre es trabajo, siempre es pesado, siempre es algo que demanda todo el día para estar ahí por lo menos logrando un poco de producto. Pero el versículo 8 complementa la idea. Dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Esta parte de enseguida del versículo 7 complementa qué es sembrar. ¿Por qué Dios no puede ser engañado cuando yo siembro? Se refiere a la carne o a lo espiritual. El que siembra para su carne, decíamos, la persona que se dedica al adulterio, a la fornicación, la mentira, a la lascivia, al engaño, a la división, que se dedica a los vicios, a la hechicería, que se dedica a la violencia, toda esa labor de sembrar nuestras obras de la carne se va a cosechar. ¿Y qué vamos a cegar? La palabra corrupción, algo que está podrido, algo que huele mal, algo que no se puede usar. La palabra corrupción, que ahora lo aplicamos mucho a lo político, pero también tiene mucho que ver con la persona. La gente es corrupta en su espíritu, es corrupta en lo que produce, en sus palabras, en sus actitudes. Entonces, como cristianos, hermanos, somos llamados a ya no seguir sembrando en la carne. A veces no nos damos cuenta porque es muy fácil caer en engaños de estar sembrando conductas de pecado en nuestra vida, descuido espiritual, inconstancia, permisividad en el hogar, no ser gente que esfuerza nuestra casa para las cosas de Dios. Eso es un pecado, porque no estamos preparando una buena cosecha. ¿Cómo voy a esperar que mis hijos sigan a Dios si no siembro en ellos? Que estén en sus reuniones, que se conecten, que oren, que todos tengamos la disciplina, aunque ahora sea en línea todos estos meses, no es agradable, pero es una bendición. Y ahora que incluso las predicaciones se pueden repetir a cualquier hora, pues hay que compartir, hay que repetir, hay que volver a escuchar, tomar notas. Esto es una bendición para nosotros, porque lo espiritual también se va a cosechar. Dice, el que siembra para el Espíritu, recuerde con mayúscula el Espíritu Santo, o sea, el que se deja dirigir por amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, que la semana pasada tratamos de describir así muy brevemente. Bueno, esta persona que está sembrando para el Espíritu va a cegar vida eterna, pero también es un trabajo. También hay que madrugar, hay que desvelarse, hay que desplazar cosas que no son prioridades. ¿Qué tal diríamos aquí la palabra prioridades? O sea, hay cosas que no son prioritarias y las hemos hecho prioritarias.
nuestro descanso, el dinero, la mejora económica, que todo tiene una necesidad y un lugar. Sin embargo, no es lo principal. Lo principal es mi vida espiritual, la vida de mi familia, los que somos padres, nuestros hijos, los que estamos con el esposo o la esposa, pues el cónyuge también, y las cosas de Dios, ¿no? Que todo esto estemos sembrando lo espiritual. Aún donde quiera que estemos, en la escuela, en la casa, en cualquier lugar donde nos desenvolvamos, hay que estar sembrando esto. Nuestro carácter tiene que ser notorio. No somos llamados a una mediocridad espiritual, como a tener así una expresión mediana o muy limitada de las cosas de Dios. Somos llamados a un fruto completo. El que sembró vida eterna es Jesús y sembró con su cuerpo. Con su cuerpo sangrante nos dio la salvación. Entonces nuestro gran modelo de vida es Jesús. Y nosotros también con ese modelo tenemos que continuar, con todas las dimensiones y las fallas que tenemos, las limitaciones que tenemos, pero tenemos que sembrar. Hoy voy a sembrar amor. Voy a estar con gozo, con paz, con las 9 partes de fruto. Voy a estar sembrando eso. ¿Y qué voy a cosechar? Dice vida eterna. Fíjese qué gran diferencia. El que siembra para la carne, las obras de la carne, tiene corrupción, algo que está podrido, echado a perder, que no sirve. Parece, a veces tiene apariencia de algo muy bueno, muy valioso, porque así es el mundo, pero las cosas de Dios nos damos cuenta que es algo de corrupción. Sin embargo, la contraparte, si siembro en el Espíritu, vivo en el Espíritu, ando en el Espíritu, me pongo a orar aunque no tenga ganas, me pongo a ver la palabra aunque no tenga ganas, reúno a mi familia en sus grupos, niños, jóvenes, adultos, ancianos, todos, escuchar la palabra, conectarnos en las cosas de Dios. Incluso no nada más un día a la semana, varios días a la semana. Siempre que podamos sembrar lo espiritual va a tener un fruto. ¿Y cuál es el fruto? Vida eterna, o sea, la salvación. Nada menos la presencia de Dios, preciosa, incomparable, somos llamados a tener esa siega. Mi siega con ese, ¿verdad? De cosechar es vida eterna. Entonces estoy sembrando. A veces me canso, a veces ya no quiero, a veces no veo el fruto inmediato. Claro que nunca se ve inmediato el fruto, pero tengo que sembrar. Tengo que hacer un cambio de prioridades. Un cambio de lo carnal a lo espiritual. Y luego dice el versículo 9. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Este versículo es muy alentador. Recordemos la palabra, hay que ver contextos completos, no un versículo o unas palabras, todo un párrafo, todo un capítulo o un libro entero. En ocasiones que tenemos la bendición de contemplar partes completas de la Biblia, bueno, pues es una bendición impresionante. Tenemos un esquema así amplio de la palabra del Señor. Pero dice aquí una invitación, Pablo, otra vez en imperativo, no nos cansemos, pues, de hacer el bien. O sea, evite el cansancio espiritual, porque todos nos cansamos. Posiblemente ahí de los 35 años en adelante, que ya empieza la adultez, ya estamos más cansados. No sé si en la niñez o en la juventud, cuando son personas sanas, no hay tanto cansancio normalmente, pero empezamos a cansarnos. Y sin embargo, que el cansancio no sea motivo para apartarme. Porque el que se cansa se aparta. Cuidado con eso. Estoy cansado, no oro. Estoy cansado, no me reúno. Estoy cansado, no hago las cosas de Dios. Estoy cansado y busco lugares de descanso cuando no es lugar de descanso. Todos tenemos que descansar en algún momento. Por eso hay horas para dormir en el día o hay espacios de la semana en las que tenemos que buscar un poco de descanso todos, porque de otra manera caeríamos así totalmente agotados. Pero no puedo hacer del descanso una vida cotidiana, o sea, no puedo descansar cuando es tiempo de trabajo. Estoy llamado a estar en las cosas de Dios siempre, y no es opcional. Decimos la formación intencional, o sea, que no es que cada quien quiera estar, los hijos quieren, no, tienes que estar. Pon ahora el programa, pon la reunión, escúchalo, aunque no participes, qué bueno que participaras, pero escucha por lo menos lo que te toca. Si eres niño, si eres joven, si eres hombre, eres mujer, parte de la iglesia, todos tenemos esta bendición de la palabra. Y esta palabra nos va a alentar para evitar el cansancio, porque dice, no nos cansemos de hacer bien. Otra vez, la palabra hacer bien es muy amplia. ¿Qué es lo bueno? Lo que se relaciona con Dios. Dios es perfectamente bueno. Lo que a Dios le interesa es lo bueno. Lo que me interesa a mí puede ser bueno, puede ser malo. Pero lo que le interesa a Dios es bueno siempre. Entonces, ¿cuál es el interés de Dios? Así como en la oración del Padre Nuestro, decíamos el reino de Dios en el Padre Nuestro, ¿cuál es la gloria de Dios? ¿Cuál es la alabanza para Dios? ¿Qué es lo que a Dios le glorifica? Y que yo tengo que aprender a tener esos principios por encima de mis necesidades, de mis sentimientos. Y entonces tengo una grande bendición. Cuidado con el cansancio espiritual. El cansancio espiritual es muy común. Posiblemente ahora que estamos en esta crisis tan terrible, mucha gente está cansada porque no está en el esquema normal que tenía o el que estábamos acostumbrados. Todo ha cambiado y seguirá cambiando. Entonces necesitamos descansar. ¿Cuál es la circunstancia? Decimos, con tener vida agradecemos. Cada día que amanece y que estamos con el Señor, agradecemos. Cada día que termina también, cada circunstancia que vivimos, las crisis en las que estamos, tenemos que continuar, porque no vamos a cansarnos de hacer el bien. Y a su tiempo segaremos. ¿Qué segaremos? Lo bueno.
Ve el texto, dice, haga el bien y va a cegar. Lo anterior decía, el que siembra para su carne, corrupción. El que siembra para el espíritu, que es sinónimo del hacer el bien, vida eterna. Y aquí dice, no vamos a desmayar porque queremos hacer el bien. Ahora, ese no desmayar habla entonces de fortalecernos en el Señor. Por favor, como cristiano, busque la fortaleza del Señor. Nadie podemos solos. Separados de Cristo, nada podemos hacer. Siempre necesitamos que ese desmayo, que ese decaimiento espiritual, que esa debilidad, que a veces ese dolor, ese quebrantamiento o esa dislocación espiritual que usa el texto nos lleva a estar desmayados. Fíjese, cansado y después desmayado. Parece que son dos condiciones que van empeorando. El cansancio está grave y desmayar está peor. Entonces no desmayemos, no nos apartemos. Dios sigue siendo el Rey, tiene el poder, no entendemos todo. Vamos aprendiendo. De hecho, en las grandes crisis aprendemos. Los cristianos tenemos que aprender de las grandes crisis. No desmayemos, tenemos que continuar. Eso es un imperativo. No se cansen y no desmayen. Siga adelante. Es muy difícil, está la situación muy complicada en muchos ámbitos. Vamos a continuar. Nuestro Señor que nos ayudó ayer, nos ayuda hoy. El Señor que nos ayudó toda nuestra vida antes de esta pandemia terrible, nos sigue ayudando el día de hoy. Y aún en las crisis más grandes nos seguirá ayudando. Pero tenemos un compromiso, buscar. No desmayar, dejarlo carnal y seguir lo espiritual. Dice el versículo 10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Último texto que nos toca predicar exclusivamente de Gálatas, pero tiene como una invitación. Fíjese cómo Dios tiene un plan perfecto en la exposición de su palabra, en la exposición. Así que es entonces como una conclusión, es una frase de conclusión. Dado que tenemos lo carnal, espiritual, la restauración, tenemos la constancia, por todo esto que tenemos alrededor, según tengamos oportunidad, o sea, aproveche la oportunidad. No espere a que llegue algo extraordinario, excepcional, único, siempre veamos las oportunidades. De hecho, la palabra oportunidad es así como algo inesperado. Siempre hay que buscar oportunidad. ¿Para qué? Oportunidad para hacer bien a todos. Dice aquí el texto. Entonces, como dice lo anterior, no nos cansemos de hacer bien y también según tengamos oportunidad, hagamos bien. O sea, ser útil, ser una persona proactiva, una persona que ayuda a los demás. ¿Cuánta ayuda hemos recibido? ¿Cuánta ayuda hemos tenido el privilegio de dar? Solo Dios lo sabe. Pero es importantísimo entonces que nosotros como cristianos espirituales decimos no de sensaciones o de percepciones raras, sino de carácter, algo práctico, algo de vida, algo de transformación. Veamos las oportunidades de servicio. No nada más pensar en mi necesidad o que yo quiero que me den, sino que vengo a ver qué puedo dar. En la iglesia hay esa gran inmadurez, muchas personas que piensan que les tienen que ayudar, que nada más es alguien que les dé y que les ayude, ¿no? Claro que nos ayudamos, sin embargo, no estamos solamente con este enfoque, lo más maduro es dar. Parece que el inmaduro pide y el maduro da. Tenemos esas dos partes, ¿no? Y es mejor dar que recibir. Entonces dice, cada vez que tengamos una oportunidad, hagamos bien a todos. Y es muy amplia la palabra otra vez. No dice nada más espiritual o material. Es global, diríamos así, ¿no? Material y espiritual. Cualquiera que sea la necesidad, yo veo la oportunidad de dar, de ayudar a mi hermano, a mi hermana, a mi familia, a la gente que padece una necesidad. Y luego dice, mayormente a los de la familia de la fe. Esta frase, muy usada por Pablo, mayormente, una palabra muy común, quiere decir de manera muy especial. Hay que hacer bien a todos como una oportunidad de servicio porque es una bendición como cristiano, pero especialmente a mis hermanos en Cristo. A la gente que conoce al Señor, porque estamos en una gran batalla también. El mundo está en una batalla terrible en muchas áreas, pero la iglesia además en la batalla de la fe, de continuar firme en las cosas de Dios, de no apartarnos, de ser formados, de ser incluso llevados a la crisis para parte de nuestra vida, entregarla más al Señor, con más disposición, con más entendimiento, madurando en todo, valorando nuevamente lo que es realmente importante. Entonces sí, hay que hacer bien a los de la familia de la fe. Sabe que todos tenemos una familia de la fe. Ningún cristiano tiene que ser solitario, ¿eh? Ningún cristiano solo, ahora que hay tantos medios electrónicos y dicen, ya oí tal predicación, me conecté a tal evento, está bien. Y a veces está mal, no todo lo que oímos es bueno. Pero realmente la familia de la fe son la gente que tengo cerca. Las personas que yo conozco que tienen una necesidad, voy a hacerle bien. Qué bendición compartir una despensa. Ayudar para unas medicinas, ayudar con alguna necesidad, cuando se pueda transportar, cuando se pueda, como vaya viendo nuevas etapas en esta crisis de salud, bueno, siempre hay que estar ayudando, especialmente a mis hermanos en la fe. Que nadie me tenga que decir, yo lo puedo hacer.
Tengo la bendición de hacerlo. Y cuando me toca recibir, no tengo que ser soberbio o rechazar la ayuda, sino que tengo que aprender a recibir, dar y recibir. Un buen cristiano sabe dar y también sabe recibir. Cuando damos, qué bendición, de verdad, la abundancia, la salud, la fortaleza del Señor. Y cuando recibimos el amor de otros, la ayuda de otros, la atención de otros, siempre es una bendición. Entonces es una formación completa. Sean espirituales, dejen lo carnal, sean constantes, restauren y siempre que vean la oportunidad, ayuden, porque esto agrada al Señor. El cristiano no es egoísta. No está centrado en recibir para él, como así decíamos el egoísmo en yo, primero yo, después yo y al final yo. La Biblia dice primero el Señor, después el Señor, después el Señor. El alfa y la omega que dice Apocalipsis, el todo es el Señor. Entonces no soy yo. Ya tengo ahora un lugar muy secundario, no dejo de ser importante, pero no soy prioritario. El prioritario, como estas prioridades es ese Señor. Ahora, ¿cómo tenemos que ser constantes en la fe? En primer lugar, generosidad. Fíjese que la generosidad es parte de nuestra fe. No es una circunstancia que queramos manejar siempre, sino cuando el texto nos habla de esto, hablamos del texto. En la iglesia nos rige el texto. Así tiene que ser toda la planeación. Este texto dice, los que están instruidos por la palabra compartan con los instructores. Esto es comunión. Entonces, hermano, qué bendiciones que seamos generosos con las personas que nos han instruido, que tengamos gratitud. Gracias a Dios por esas personas que Dios usó para formarnos. A veces estamos en una iglesia local trabajando, sirviendo, tratando de continuar por la pura misericordia del Señor, pero nunca olvidemos a aquella persona que nos evangelizó. ¿Qué tal si algún día le hablamos? No sabemos si tenemos contacto con ella o si estamos en la iglesia local, pero qué bueno que le digamos gracias por compartir la palabra. Usted fue un instrumento de Dios para que yo llegara a Cristo. Cuando yo rechacé, cuando no entendí, cuando tenía grandes necesidades, cuando estaba sin saber nada, Dios le usó a usted para traerme la palabra. ¿Cuántas veces a los misioneros, maestros, evangelistas, por la obra que hacen hay que agradecerles? Ahora que incluso hay medios electrónicos para comunicarse muy impersonales, pero muy eficaces, bueno, pues gracias. Gracias por este mensaje. Me ha edificado, me ha formado, llevó a salvación a una familiar o me llevó en un momento de enfermedad y Dios me sanó. Cualquier testimonio, hermano, siempre hay que ser agradecidos. No buscamos gratitud, pero es bueno que seamos agradecidos en la iglesia. Gracias a mis instructores, gracias a los hermanos pastores en las iglesias, pues muchos Dios les usó. Tenemos una lista, no pequeña, una lista muy grande de pastores, maestros y evangelistas, cada uno de nosotros, gracias a ellos. Incluso algunos ya están en la presencia del Señor, han sido llamados muy recientemente a la presencia del Señor, pero gracias a Dios por esos pastores que nos recibieron, que nos instruyeron. A veces decimos, bueno, no fueron perfectos, no dice que sean perfectos, pero fueron adecuados en el concepto de las cosas de Dios. Y claro, yo tengo que agradecer, no juzgarles, sino agradecer. ¿Qué tal los maestros en la iglesia, no? La gente que cada semana se prepara. Por eso decíamos, no nos demos ese error tan común de no conectarnos. Ahora que las clases y la aplicación sigue siendo en línea, conéctese, conecte a sus hijos, póngalos a escuchar. Si tiene jovencitos que no tienen tiempo para la escuela, aún así pónganle la reunión en Zoom para que escuchen. No es incidental, no es casual. Tienen que escuchar la palabra y gracias a esos maestros. No es fácil preparar una clase, no es fácil estar en la doctrina, no es fácil capacitarnos. Sin embargo, gracias a los maestros. También tenemos una lista de maestros, una playa de verdad, estrellas de maestros que a muchos los conocimos, fueron maestros nuestros y otros ni siquiera les conocimos. Pero al leer sus obras, al escuchar sus ministerios, nos están enseñando. Esa es parte de la comunión, que seamos agradecidos. Decía Pablo, no busco dádivas, pero ese es fruto. O sea, qué bueno que cada uno que somos cristianos, a la gente que nos instruyó, le demos las gracias. Dice, reflexionar, ¿en qué estamos sembrando? Eso cosecharemos. Dice, todo lo que sembrares, eso cosechará. O sea, no puedo sembrar algo y esperar que no haya fruto. Si es algo de la carne, va a haber fruto de carne, corrupción, algo que está podrido. Y si siembro en el espíritu, voy a cosechar lo espiritual. Qué hermoso quienes estamos cosechando en lo espiritual. Que decimos, gracias Señor, porque me tocó evangelizar a alguien y está en Cristo. Alguno incluso está en una obra misionera, tú le levantaste, me ha rebasado de ministerio, no tiene que haber celos en eso. Gracias a Dios por los que son mejores que nosotros en el ministerio, en el impacto, en la capacidad. Dios reparte como Él quiere. Los ministerios y las capacidades, nadie tiene que ser celoso. Los celosos son carnales, no nos corresponde ser celosos. Pero gracias a Dios, porque las personas que sembraron tienen un fruto. Las iglesias que nos formaron. Decimos, ninguna iglesia es igual, gracias a Dios, somos iglesias únicas, porque Dios nos hace únicos a todos. Y entonces, pues, aquella iglesia donde empecé a asistir, donde empecé a reunir, aquel instituto bíblico, donde Dios puso maestros que me instruyeron, que me dieron la palabra, que yo no sabía nada,
y me enseñaban todo por la misericordia de Dios. Gracias a Dios por esos ministerios, ¿verdad? Los predicadores, gente que ha sido modelo de enseñanza y no nada más que conocemos, las que no conocemos. Por eso el cristiano tiene que informarse mucho, ahora que hay medios electrónicos, ver qué otros ministerios ha habido. Hombres y mujeres destacados en la obra del Señor. Incluso a veces cuando alguien quiere preguntar, con todo gusto le decimos nombres de gente destacada en alguna área del ministerio para que usted lea o para que usted vaya a escuchar en redes cualquier medio, cualquier mensaje. Es un mundo de personas, gracias a Dios por sus vidas, porque son medios puestos por Dios, son instrumentos de Dios para formarnos. Pero eso, dice, cosecharán todo, lo bueno y lo malo. Siempre vamos a cosecharlo. 2 decisiones: carnalidad o espiritualidad. La carnalidad, controlados por pasiones desordenadas, egoísmo, sentimientos y deseos de control. Esa conclusión sacamos directa del texto. O sea, mi carnalidad, estoy controlado por pasiones desordenadas. Muchas veces el pecado son pasiones desordenadas. Dice varias veces la palabra en Romanos, en Corintios y en Gálatas, son pasiones desordenadas. O sea, apasionamientos, sentimientos, emociones, deseos intensos de violencia o sexualidad desordenado, o sea, fuera del orden de Dios, que me hacen ser muy egoísta. Es que yo, para mí, de mí, hermano, tenemos que dejar de ser egoístas. Para poder solucionar conflictos hay que ser altruista. Hay que saber negociar, hay que saber conceder, hay que saber qué concedemos, qué no concedemos, en qué nos corregimos, en qué oramos, en qué podemos mejorar. Porque todos tenemos fallas, todos tenemos muchos errores, tenemos sentimientos y deseos de control. Entonces ese deseo de controlar a los demás nos lleva a lastimarlos, porque a la gente no le gusta el control. Generalmente desde la adolescencia ya no hay una forma de poder controlar, tenemos que formar y encauzar. Pero también a veces pasa en relaciones de matrimonio, un hombre que quiere controlar a la esposa o una esposa que quiere controlar al esposo, y no me diga, en cualquier relación de familia extendida, de iglesia, de sociedad, esa gente controladora tiene que aprender que no es correcta la conducta. Promiscuidad y violencia, decíamos, ¿no? Sexo y violencia. Entonces, ese desorden que hay ahora de libertinaje sexual, de relaciones libres, de falta de compromiso, hay una gran autocomplacencia y disipación. O sea, la gente quiere sentir placer. Para lo sexual es un desorden bárbaro que está en la sociedad planteándose. Y también la disipación, o sea, en la falta de control y perder realmente las conductas que agradan a Dios. Agresividad y odio, mucha agresividad, mucha violencia nos rodea. Sembrar con el Espíritu Santo es lo opuesto, espiritual. Sembrar con el Espíritu Santo. Decirle, Espíritu Santo, yo te pido que me dirijas. Por favor, dirige mi vida, aún en las áreas que yo no detecto, porque soy carnal y muy egoísta y muy miope, porque soy oveja. Recuerden que las ovejas son casi miopes. No me doy cuenta. Necesito corregir, necesito cambiar. No es prioritario esto, es prioritario aquello. Consagración y eternidad. Dios nos da la máxima de que si nos consagramos, cosecharemos en la vida eterna. Imagínense qué bendición cosechar en la vida eterna. Hay promesas de Dios grandísimas para nosotros. La convicción es continuar haciendo lo que es bueno al Señor y habrá cosecha. ¿Qué es bueno? Desde Génesis hasta Apocalipsis. El señorío de nuestro Dios, la autoridad, la santidad, el servicio, apartarnos del pecado, servir, continuar, orar. O sea, es una cantidad de compromisos que tenemos en los 2 testamentos para ver lo que para Dios es bueno. Y recordemos, Señor, muéstrame qué es bueno para ti. Aunque para mí a veces lo bueno es malo, como dice la palabra que lo bueno nos parece malo y lo malo nos parece bueno. Es muy común ese gran error. Yo tengo que ver qué es lo bueno para el Señor. Y que lo que a mí me parece bueno lo voy a dejar. Conductas, actitudes, apasionamientos, control y resentimientos, todo lo que son emociones destructivas. Hay que cambiarlo por bondad y benignidad. Recordamos que son 2 partes del fruto del Espíritu descritas versículos antes. La benignidad, fortalecer a otros, hacer misericordia y tener mansedumbre. Voy a cambiar mi manera grosera, altanera de contestar y voy a ser humilde. Voy a fortalecer a otros, voy a hacer misericordia. Y la bondad, lo bueno, compasión, traer bendición y proveer. Esa es la bondad. Voy a hacer compasión, voy a sentir el dolor de otros, voy a proveer para ellos. El alcance será total, según este texto. Entonces tenemos aquí 2 compromisos respecto a la vida espiritual como creyentes. El primero es restauración y constancia. El segundo, restaurar, decíamos que en la iglesia, en un contexto pastoral de autoridad, de informe, de comunión, volvamos a colocar un hueso que pues está dolorosamente dislocado. Y el proceso doloroso es de impacto, pero se requiere hacer. Y la constancia. No nos desmayemos. Es muy difícil para todos. Estamos pasando situaciones que no habíamos pasado en nuestras vidas. Sin embargo, por la gracia de Dios, pedirle que nos haga constantes. Hermanos, queremos orar.
por nosotros como iglesia, que el Señor nos fortalezca y recordamos que seguimos atentos a cualquier necesidad, no presencialmente todavía, pero sí de manera en línea, de manera telefónica, cuando alguna necesidad se dé, queremos seguir sirviendo, porque el Señor es bueno con nosotros. Vamos a experimentar estos dos compromisos: restauración y constancia. Vamos a orar juntos al Señor, hermanos, y que Gálatas 6, del 1 al 10, restauración y constancia, siga siendo para nosotros inspiración por la palabra del Señor. Padre, te damos gracias por Gálatas 6, el último texto que predicaremos de este libro en este año ya, en el ministerio que nos has concedido, predicar toda la palabra, párrafo por párrafo, versículo por versículo, capítulo por capítulo. Gracias por esta bendición que ha sido para nosotros. Y hoy estamos con esta crisis tan grande, Señor. Te pedimos que esta palabra traiga consuelo, que esta palabra traiga fortaleza y dirección, porque sin ti no podemos, Señor. Solamente separándonos menos de un segundo de tu comunión nos perderíamos. Seríamos gente corrupta, seríamos gente movida por pasiones desordenadas, volveríamos al pecado tan terrible que vivimos. Pero por tu misericordia hoy estamos bien y queremos vivir en santidad. Gracias por esta oportunidad preciosa, Señor, de contemplar tu palabra, por este apóstol sabio, este teólogo, hombre espectacular en cuanto al conocimiento y que nos dejó por la obra del Espíritu Santo este texto tan bello. Y gracias te damos por eso y te pedimos el compromiso de restauración. Si hay alguien que cae en un pecado en la iglesia, es llamado a volver, a dejar esa dislocación y ser colocado en un momento de impacto doloroso, muy lamentable, que requiere tiempo de recuperación, y es exactamente lo espiritual. Muchos estamos dislocados espiritualmente, necesitamos restauración. Señor, hemos dado lugar a la carne, nos hemos descuidado, hemos sido inconstantes, hemos sido movidos por ideas que no eran el propósito principal tuyo, no eran la prioridad. Como decíamos aquí, la palabra clave, prioridades. ¿Qué es lo prioritario para ti? Enséñamelo a mí, Señor. Que no sea lo que yo creo o lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Que esa restauración se dé cuando alguien caiga en la iglesia, también que en lo espiritual que podamos ayudarle a seguir adelante, Señor. No cualquier persona, no que cada quien haga lo que quiera, sino que haya un seguimiento, haya una autorización, haya un conocimiento y un equipo de trabajo. No es fácil restaurar, pero te pedimos que haya una restauración para mis hermanos. Si alguien ha caído, como dice Pablo, ¿quién cae y yo no me vuelo? ¿Quién cae y yo no siento un terrible dolor? Yo te pido, Señor, que quien ha caído vuelva a la iglesia, vuelva a la comunión y vuelva a estar contigo. Y la constancia también que podamos mostrar, ese seguir en tu obra, estar participando de las cargas de otros, Señor, ayudando. No somos personas aisladas, estamos en un tiempo muy difícil, pero por tu misericordia, Señor, estamos aquí con la capacidad de compartir, con la sensibilidad, con la maravillosa posibilidad de servirte. Te damos gracias por esto en Cristo Jesús y te pedimos que nos ayudes a seguir viendo las necesidades de la familia de la fe, nuestros hermanos en Cristo, gente muy amada, algunos muy nuevos en la fe, otros ya de décadas en tu palabra, Señor, pero somos la familia de la fe. Continuamos en tu palabra, en tu obra, te pedimos bendición, Señor, y que también en este tiempo de diferentes semáforos que se están dando, cuando se tenga que hacer la reunión de manera presencial, los guíes para poder tener esa comunión, pero ahora mismo en línea podemos continuar conectados. La vía telefónica está abierta 24/7 y también queremos bendecirte en todo esto, Señor. Te rogamos por la gente que está enferma, la gente que tiene un problema económico, la gente que tiene ahora aflicción, toda la gente que conocemos y la que no conocemos, de la que sabemos de sus necesidades y las que tú conoces, Señor, las ponemos en tus manos, porque en esta gran crisis tú eres nuestro pastor, tú eres más grande que todas las crisis de la historia de la humanidad. Y en este momento difícil para nosotros, te pedimos provisión, dirección, prudencia y que tu nombre sea glorificado en todo. Por Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Hermanos, muchas gracias por su atención.